Versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que Dios le había dicho, lo vio de lejos. Al tercer día. Allá en el Nuevo Testamento hay una parte donde el Señor Jesucristo está diciendo, toda esta gente está pidiendo, refiriéndose a los religiosos que se acercaban para tentarlo. Y dice, toda esta gente que se acerca para tentarme, quieren una señal, quieren que se les dé señal, pero la única señal que que les va a ser dada es la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Jonás, 3 días en el vientre del pez. ¿Y a qué se refería esa señal? Se refería a Cristo en su muerte para resucitar en el tercer día nuevamente, para venir a la vida al tercer día. Versículo número 4, como leíamos, al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Te puedes imaginar esos 3 días de camino? ¿Te puedes imaginar esos 3 días lo que va pasando por la mente de Abraham? Él oyó la voz de Dios, decide obedecer a Dios, decide seguir la voz de Dios, pero te puedes imaginar, porque estas personas, nosotros luego tratamos de darles una idea y nos imaginamos de ellos como si fueran unos superhombres. La misma palabra de Dios, hablando del profeta Elías, dice que era un hombre común y corriente, era un hombre como nosotros y un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Así como cuando tú estás en dificultades, igual como cuando yo estoy en dificultades y se vienen esos pensamientos, uno tras otros pensamientos que son como una ola, como una marea que viene, que te cubre y que no te deja ni siquiera levantar la vista, que no te deja ni siquiera mirar a ningún lado, se te va el apetito. Así, durante esos 3 días, ¿cómo te imaginas a Abraham? ¿Tú te imaginas que Abraham iba silbando, gozándose, brincando de gusto y de alegría? Seguramente iba sumido en medio de sus pensamientos de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, de lo que iba a suceder enseguida. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Me encanta esa frase, alzó Abraham sus ojos. Igual nosotros luego metidos en los problemas, luego metidos en las dificultades, cuando se vienen todos esos problemas y cuando Dios nos dice, por nada, por ninguna situación o condición estés en afán o en preocupación, y alzamos los ojos al cielo, alzamos la mirada al cielo, así al tercer día. Hasta el tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar que Dios le había dicho y lo vio de lejos. Versículo número 5. Entonces le dijo Abraham a los siervos, a los sirvientes, los que les iban acompañando, esperen aquí, quédense aquí, aquí se va a quedar con ustedes el burrillo y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Qué no le había dicho Dios a Abraham? Lo vas a llevar al lugar, ahí lo vas a matar, lo vas a sacrificar, me lo vas a ofrecer en sacrificio a mí. Pero este Abraham es un Abraham que aprendió a hablar, a andar con Dios, aprendió a escuchar, a obedecer, a seguir a Dios. Y él sabía que un día Dios le había dicho, en Isaac te será llamada tu descendencia. Dios había hecho desde un principio la promesa a Abraham de que su descendencia, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, su descendencia sería como las estrellas del cielo. Un día Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar. Así como son esas estrellas en número, así va a ser tu descendencia. Y también le había dicho Dios a Abraham, esa descendencia que yo te prometo va a surgir y va a venir a ti por tu hijo Isaac, el hijo de la promesa, Isaac. Así que durante 3 días los pensamientos de Abraham dando vuelta en su cabeza.
Pero alzando los ojos al cielo, él sabía que siendo que la promesa de Dios era que su descendencia sería millones y millones como las estrellas del cielo, pero esa descendencia vendría a través de su hijo Isaac. Por eso dice la Escritura, habiéndosele dicho lo que Dios le dijo, cómo sería su descendencia, y Abraham habiendo creído, va a ofrecer a su hijo Isaac a muerte en sacrificio, creyendo, sabiendo, estando seguro que así como Dios le pedía a su hijo en sacrificio, Dios también se lo podría devolver aún de entre los muertos. Maravilloso es Dios, maravillosa la seguridad, la fortaleza en ese corazón. Dice la Escritura que si es necesario, vamos a ser probados por un poco de tiempo y puesta a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro. Así como el oro se prueba con fuego, así también nuestra fe es probada. Así que vamos a ir ahí el muchacho y yo, adoraremos y volveremos a ustedes. Versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y la puso sobre Isaac su hijo. Isaac ya no es un niño como decíamos hace un momento, Isaac ya es un joven. Y como veíamos en versículos anteriores, se considera que ya tenía 25 años, así que la leña la carga Isaac, y Abraham tomó en su mano el fuego para el holocausto, el cuchillo para matar a su hijo y ofrecerlo así en holocausto, y fueron los dos juntos. Versículo número 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dice Isaac, Padre mío. Y Abraham le responde, dime, hijo. E Isaac le dijo, pues aquí, Señor, aquí está el fuego, aquí está la leña. Y seguramente se quedó callado de ver el cuchillo que traía su padre en la mano, mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el borreguito para el holocausto? El holocausto que ahora se va a sacrificar. Verso 8, y respondió a Abraham, Hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios mismo, Él va a proveer. Dios mismo, Él se va a encargar de poner el sacrificio para el holocausto. El cordero que ha de ser sacrificado, Él mismo lo va a suplir, Él mismo lo va a poner. Si nos vamos conforme a lo que veíamos en el capítulo de Romanos, donde habla de Abraham y de la fe de Abraham, donde él considera y él está seguro en su corazón, poderoso es Dios para levantar aún de entre los muertos. No te preocupes, hijo, Él se va a encargar de todo, Él se va a encargar de todo esto. Y sigue diciendo la palabra, sigue diciendo la Escritura. Versículo número 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, acomodó la leña, edificó ahí un altar, es decir, acomodó algunas piedras, etc. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Yo quisiera solamente poder imaginar la cara de Isaac viendo lo que su papá está haciendo. No dice nada acerca de Isaac, pero consideramos a Isaac un tipo de Jesucristo, una persona que no está diciendo nada, una persona que no está respondiendo nada, solamente su padre está acomodando, haciendo lo que él tiene que hacer, acomodando unas piedras, acomoda la leña y lo empieza a atar, y seguramente en la mente de Isaac está el pensamiento, el que va a morir soy yo. Y por eso consideramos a Isaac un tipo de Cristo. Ni siquiera abre la boca en el momento que está siendo puesto en el altar para ser sacrificado. Así que compuso la leña Abraham, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Verso 10. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y en ese momento cuando extiende la mano y toma el cuchillo, entonces el ángel del Señor le da voces desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham responde, así como había extendido la mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo: heme aquí, dime. Versículo número 2. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y como veníamos diciendo desde el principio, y no se trata de que Dios apenas supiera lo que había en el corazón de Abraham. Él conoce el ayer, Él conoce hoy, Él conoce el mañana. Dios conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos, y más que nada es solamente para estar seguro y cierto acerca Abraham mismo de la fe y de la obediencia que hay en él por el Señor. No extiendas tu mano, no le hagas daño. Ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Recordamos el primer versículo, donde, o dentro de los primeros versículos, cuando Dios le dice: ofréceme a tu hijo Isaac, a quien amas, en holocausto. Recordamos ese pasaje y ahora vemos cómo el ángel de Dios le está respondiendo a Abraham: ya conozco que temes a Dios. En verdad que le está contestando. En verdad, conforme a las palabras de Cristo, yo conozco y yo sé que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No hay otra cosa que tú ames que esté por encima de tu amor, de tu entrega, de tu anhelo y deseo por Dios. Dios está por encima de todo. Y así como veíamos hace un momento, al poner nuestro amor por completo en Él, el amor que llega a Dios se refleja hacia los demás. No lo toques, no le hagas nada. Ya sé que Dios es tu amor más fuerte, es tu amor que ocupa toda tu mente, que ocupa toda tu alma, que ocupa todo tu corazón y todas tus fuerzas. No me lo has rehusado, no le hagas nada. En estos días hemos estado recibiendo videos, recibiendo mensajes, primordialmente de la gente que está en Italia respecto a lo que están sufriendo y pasando con el coronavirus. Hace poco, un par de días, 3 días quizás, estaba viendo un video, un mensaje de uno de los médicos allá en Italia, y dice cómo la gente llegaba contaminada, infectada, y la gente viendo las muertes, cómo caían. Y en verdad que ellos veían con soberbia, dice él, con soberbia, con altanería, a la gente orando, rogando, pidiendo a Dios. Y luego las cosas cómo han ido aumentando, cómo se ha ido haciendo la crisis más fuerte, más dura y más pesada, que esos médicos en esa soberbia, en esa altanería, ahora igualmente están volteando, alzando los ojos y la mirada al cielo. Y dice el médico: las cosas que antes tenías en primer lugar, los carros, las casas, la ropa, ciertas amistades, ciertos detalles que antes tenías como lo más preciado en tu vida, una cuenta, los ahorros de toda una vida, como ahora esos han pasado a formar parte de lo que no es indispensable y no es necesario. Ahorita es Dios, Dios, Dios. Que alguien llegó y les empezó a compartir. Alguien les compartía la palabra de Dios. Que esa persona que llegó y les compartió la palabra de Dios, ellos veían cómo les compartía a unos y a otros y solamente lo veían de lejos. Ahora esa persona murió, pero dejó sembrada en sus corazones la semilla principal, la semilla de Cristo, el anhelo y el deseo por la palabra de Dios. Y ahora todos ellos buscando a Dios, porque las cosas
de este mundo son temporales. Las cosas que este mundo da, que ofrece, no tienen sentido para las cosas de la eternidad. Y cuando uno está en el hilo de la muerte, cuando uno está en ese lugar, es cuando realmente percibe las cosas que tienen valor y que tienen importancia. Es cuando de veras podemos decir, esto no interesa. Y lo que interesa es solamente Dios. Ya sé que temes a Dios. Y nosotros lo cambiamos conforme a lo que aprendíamos. Ya sé que la fuerza más grande, el amor más grande en tu corazón, en tu mente, en tu alma, no es otro más que Dios. Verso número 13. En ese momento, Abraham suelta el cuchillo, no lo dice la palabra, o se voltea para otro lado todavía con el cuchillo en la mano. Alzó Abraham sus ojos. 2 veces se repite esta frase en este pasaje, en estos versículos del 1 al 13. Alzando a Abraham sus ojos, si no voy a tocar al muchacho, si no voy a hacer nada al muchacho. Miró, volteó, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, quitó a su hijo del lugar donde lo tenía para ofrecerlo en holocausto y coloca el cordero que Dios suple, el cordero que Dios pone en lugar de su hijo. Pone el cordero en lugar de su hijo, el cordero que ahora Dios está supliendo, el cordero que ahora Dios está proveyendo en lugar de su hijo. Y ahora su hijo representa a ti, me representa a mí y nos representa a todos aquellos que necesitamos pasar por la muerte. Cristo ofreciendo su vida, enviado por Dios, así como Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios pone, el Cordero que Dios pone para ser muerto y sacrificado exactamente en el mismo lugar, en las montañas de Moriah, en el lugar preciso donde luego Cristo va a ser ofrecido por ti y por mí, muriendo aquel cordero en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice en el versículo 14, pon mucha atención, pon muchísima atención. Y Dios llamó el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Dios se encargará de suplir cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria por medio de Jesucristo. Dios puso en aquel lugar el lugar del sacrificio de Isaac, para luego venir a poner un cordero que él mismo iba a poner ahí, para 2000 años después enviar a su propio hijo, y que por medio de la muerte de su hijo toda maldición que caía sobre nosotros fuera quitada y viniera sobre nosotros toda bendición que Dios derramó sobre Abraham. Dios pues suple por medio de Cristo, conforme a sus riquezas en glorias, cada una de nuestras necesidades. Me dijo mi amigo, ahora ya también, ya me han despedido a mí. Pero no solamente en cuanto a la provisión material, la provisión de alimentos, de vestido y de casa, sino que está la provisión de Dios, que no solamente provee los pastos y no solamente provee las aguas, sino que también provee caminos de justicia, también provee bendición para tu vida, no solamente en cuanto al alimento, al vestido y al techo, sino cada una de las necesidades en tu vida. Gracias a Dios porque el lugar fue llamado Dios proveerá, y por eso se dice hasta el día de hoy, en el monte de Dios
en la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios a donde llegamos por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Ahí en la mera presencia de Dios a donde podemos acercarnos libremente hasta el trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ahí Dios suple, Dios provee alimento, vestido, techo, sanidad, libertad, bendición. Gracias a Dios por las montañas de Moriah. Gracias a Dios por la cruz que fue colocada en aquel lugar. Bendita la sangre que fue derramada en esa cruz, porque por medio de esa sangre las ventanas de los cielos se abren y cada una de nuestras necesidades Dios las suple por medio de Jesucristo. Nuevamente, sea alimento, sea techo, sea vestido, cualquiera de nuestras necesidades, recíbelo, acéptalo, es suplida por medio de Cristo. Oramos. Repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, te doy gracias, te alabo y te bendigo por este tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Te pido humildemente que fortalezcas la fe que hay en mi corazón. Te pido humildemente que me ayudes a quitar la mirada de las cosas de este mundo que no son más que temporales. Y Señor, que pueda yo levantar mi mirada y la ponga en ti, porque hemos de correr con paciencia esta vida, el tiempo que tenemos en esta vida, puestos los ojos en ti. Y gracias, porque teniendo la mirada puesta en ti, en la sangre que tú derramas en la cruz por nosotros, tú suples cada una de nuestras necesidades. Gracias por nuestros trabajos, gracias por nuestros ingresos, gracias por la provisión que tú pones en cada una de nuestras casas. Gracias porque conforme a tus riquezas en gloria, por medio de Jesucristo, tú, Señor, te encargas de cubrir cada una de nuestras necesidades, cada una de mis necesidades, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.